¿Qué tal, conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 19. El día de hoy vamos a tener una charla de algo que es trascendental en términos de construcción de una sociedad, de una persona, de relaciones, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de educación. Vamos a hablar de cómo estamos hoy por hoy desde la perspectiva y óptica de un invitado de lujo en este sentido y que tiene mucha información y lo que podamos aportar acá, pero sobre todo lo que ustedes puedan hacer desde sus comentarios y desde la suma en esta conversación de la educación en México. ¿Cómo está la educación en México? ¿Qué podemos hacer con la educación en este país y hacia dónde va la educación en este país? Más allá de esquemas políticos, más allá de gobiernos, la realidad es que en este país la educación tiene mucho tiempo, que deja mucho que desear y es momento de que lo hablemos y vayamos hacia adelante. Bienvenidos. Esto es El Conversatorio con Luis García, desde Mercado Casavieja, Metepec. Bienvenidos. ¿Qué tal, conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les saluda Luis García, anfitrión de este conversatorio. El día de hoy estamos en este episodio número 19. La verdad, de plácemes, el día de hoy tengo el enorme gusto de que esté con nosotros para una conversación mucho más que importante, de un tema trascendental y medular en términos de lo que implica la construcción de una sociedad y de un país y de las personas en general. El día de hoy vamos a hablar de educación. Y miren, no me voy a adornar, no voy a decir que es una persona que conozco de toda la vida. Me encantaría poder decir, mi querido Alejandro, que nos conocemos de toda la vida, pero la realidad es que hasta hace más o menos unos 4 meses tuve la posibilidad de, por medio de recomendaciones y referencias, para hacer un proceso de mentoring y de coaching precisamente con su hijo, y así fue como coincidimos. Y tengo la fortuna de conocer a Alejandro Gómez Levi, que nos acompaña el día de hoy, empresario, fue presidente de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco, por espacio, Alejandro, de 7, 8 años. ¿Estuviste en Mexicanos Primero, Jalisco? 7 años. 7 años en Mexicanos Primero en Jalisco, pues un empresario que se ha movido a lo largo y ancho de la República Mexicana. Alejandro, qué gusto que puedas estar con nosotros, finalmente hasta que se nos hace que puedas estar con nosotros. Muchísimas gracias. Luis, muchas gracias a ti y a tu auditorio por recibirme aquí en tu programa. Encantado de estar contigo y quiero compartir con tu auditorio que recomiendo a Luis, entre otras cosas, como un gran mentor para los chavos que están en búsqueda de qué quieren y qué no quieren hacer. Realmente a mi hijo le sirvió mucho esa introspección y esos 3 meses que tuvo con él para que tomara una decisión muy importante en su vida. Muchas gracias, Luis. Hombre, Alex, muchas gracias. Buen comercial, muchas gracias. Oye, fíjate que, bueno, pues el tema del día de hoy es, vamos a hablar de la educación, específicamente la educación en México. Sé perfectamente que, vamos, tú siendo empresario podríamos, a lo mejor los conversadores ahorita pueden estar diciendo, bueno, pues hablen de algún tema que tenga que ver con empresas, con administración, con gestión, con emprendimiento, temas que perfectamente podrías abordar, pero también a lo mejor lo que no saben los conversadores y van a conocer esa parte de Alejandro el día de hoy, es que tú eres un apasionado de la educación, una persona muy ocupada en la educación y que tienes muchos años ya trabajando casi en primera línea con actores principales, con funcionarios específicamente cercanos al medio educativo, al mundo educativo, buscando mejoras y buscando alternativas. Y por eso pensé, mi querido Alejandro, que a partir de esa pasión y esto que sientes muy fuerte en la médula, que pudiéramos abordar el tema de la educación en México. Me gustaría empezar, Alejandro, preguntándote, hoy por hoy, o en los meses, o en la última época, ¿cuál es si tú fueras un médico y tú tuvieras que dar un diagnóstico, y quisiera que arrancáramos de ahí para a lo mejor después ir viendo cuáles son esas partes, ¿cuál es tu diagnóstico de la educación en este país en este momento, mi querido Alejandro? Bueno, más voy a hacer un paréntesis rápido. El hecho de estar yo en la educación me trajo a mí a poner tiempo, sobre todo,
la idea de que la educación es un mecanismo para dar oportunidades y sobre todo dar movilidad a las personas, a los jóvenes, a las niñas y jóvenes. Eso quiere decir que su destino no esté marcado por el lugar en el que nacen o por las condiciones en las que nacen, sino que la educación los dote con las capacidades suficientes para poder competir en un mundo del conocimiento. El hecho de que yo haya nacido en una situación de privilegio marca una gran diferencia hoy en México contra aquellas personas que nacieron en una condición diferente de pobreza, de escasez, en muchos casos que está reflejada por la escasez económica, pero también está reflejada por toda la condición social que tenemos en México, que no necesariamente tiene que ver solamente con educación, sino que con un entorno en donde los niños que hoy en México nacen están destinados en su mayoría a mantener su condición con la que nacieron. Y eso es terrible. O sea, la educación no está haciendo una diferencia en la vida de nadie hoy en México, o de muy pocas personas. De acuerdo. Y los números hoy hablan por sí solos. O sea, en un contexto de pandemia, los países como México han sufrido mucho más que otros países. Una, porque el sistema no está, digamos, preparado ni en condiciones para poder entregar una educación en línea, ni una atención más adecuada a las personas. Si esto no estaba ni siquiera habilitado en países desarrollados, en un país como México menos. Entonces tenemos un gran rezago que se está acumulando ya de muchos años, y México pues ha sido realmente un país que está prácticamente en la cola de la OCDE en términos de medida de desempeño académico, con calificaciones que no han variado, de hecho han bajado en términos de evaluación de 2000 a 2018, que son el número de evaluaciones cada 3 años que se han hecho por la OCDE, en todos los contextos, a excepción de lectura, que subió muy poquito, han estado prácticamente sin cambio alguno, y en algunos casos ha bajado poco. Eso quiere decir que nuestras políticas económicas, nuestras políticas educativas en México no están haciendo la diferencia para mejorar la calidad de aprendizaje de los niños y las niñas de México. Totalmente de acuerdo. Esto que tú mencionas es un tema hoy por hoy sumamente fuerte, porque en efecto la educación tendría que ser el punto de quiebre que permita a todo individuo a poder alcanzar las posibilidades que se llegara a plantear, a partir de conocimiento, a partir de desarrollo de habilidades, a partir de relacionamiento. La realidad es que, como bien lo dices, esto no es de ahora, tiene muchísimo tiempo. La pandemia lo ilustra le pone reflectores, o le pone, ¿cómo se llama esto? Lo que está fuera del cine. Lo amplifica. Lo amplifica, gracias, sí, le pone un reflector muy grande, y se notan las diferencias mucho más grandes. Alejandro, hace algún tiempo platicaba yo con una persona y hay muchos individuos que piensan que es un tema presupuestal. Hoy en la mañana, precisamente con el tenor de esta conversación, me di a la tarea de buscar la Gaceta en donde se publica el presupuesto de egresos para este año, específicamente para este año. Y no me encuentro con que del presupuesto que está distribuido, es decir, por cada secretaría pública, la secretaría que más dinero tiene asignado es la Secretaría de Educación Pública, por encima de la Secretaría de Salud. Ojo, esto es un dato muy importante, porque estamos en plena pandemia. Cualquiera hubiera dicho, oye, pues dale más dinero a la Secretaría de Salud, porque las condiciones lo ameritan, porque la circunstancia de salud es una situación crítica, estamos atravesando una pandemia. Bueno, no obstante esa situación, la Secretaría de Educación Pública es la que tiene la partida presupuestal más alta. Y si nos vamos hacia atrás, la Secretaría de Educación Pública normalmente está, si no en el primero, segundo o máximo tercer lugar, año con año en partidas presupuestales.
no es un tema de designación de recursos, es un tema de distribución de recursos, es un tema de, una vez que están asignados esos recursos, ¿a dónde se asignan esos recursos? ¿Qué pasa con esa situación presupuestal que no logran impactar de manera importante a la educación, Alex? Mira, aquí hay temas muy claros que están por varios lados relacionados. Nosotros hicimos un estudio en Mexicanos Primero sobre el gasto educativo, en donde reflejaba lo que tú estás diciendo. Es uno de los gastos más importantes del gasto presupuestal en México. El 20% se va a educación. En el gasto del PIB estamos al 6.8%. Estamos arriba incluso de países desarrollados en términos de esos dos indicadores, en términos porcentuales. No quiere decir que en términos pesos por niño estemos arriba que Estados Unidos y otros países. No, eso no es, porque tenemos una economía más chica. Sin embargo, no es un tema de pesos y centavos. Sí creo que tiene que ver con dos factores fundamentales. Una muy mala planeación de mediano y largo plazo en términos de políticas educativas que nos lleve a mejorar de una manera consistente, como lo han hecho otras naciones con muchísimo éxito. Te estoy hablando de países como Vietnam, te estoy hablando de países como la India, China, Corea. Corea en sus casos, Corea y México. Si lo vemos desde el punto de vista económico, en los 80 estamos más o menos igual, el Producto Interno Bruto. Y la diferencia hoy entre Corea y México es increíblemente grande. Y la diferencia más importante es porque Corea hizo una política pública educativa consistente y muy sofisticada, en donde hoy produce Corea 52% de sus chicos tienen una calificación de 80 o superior. Eso quiere decir, esos chavos tienen la posibilidad de estar en ser doctores, ser maestros, ser gente que incida en nuevas tecnologías, en innovación, en otras cosas que le permiten al país salir adelante en muchos aspectos. En México, este porcentaje es 6.1%. Estás hablando de casi 9 veces más niños producen en una proporción capaces de poder entrarle a estos temas. Eso hace mucha diferencia en los países. Por otro lado, México ha utilizado los recursos de educación de manera conveniente, más para que el partido en el poder mantuviera sus privilegios y se mantuviera en el poder. O sea, en este estudio que yo te estoy diciendo, cada 6 años el gasto educativo crecía de manera increíblemente alta para poder, en principio, entre comillas, darle capacitación a los maestros. Mismo dinero que acababa en los partidos políticos o en nóminas para que nóminas indecentes o directivos, sino que tenían que ver con personal que servía a los partidos o a personas en lo individual. Todo eso se ha venido desmantelando poco a poco y todavía hay serias cosas que se tienen que hacer, pero no se ha venido transformando ni mejorando las políticas públicas, ni este gobierno en particular le dio en la torre al programa de escuelas de tiempo completo, un programa que tenía cerca de 4 millones de niños en el sistema, el mejor programa de los últimos 10 años que ha desarrollado el gobierno mexicano, dando los mejores resultados en términos de calidad educativa, aprendizaje, un proceso en donde el niño podía llegar a las 8 de la mañana a la escuela y salía a las 4:30 de la tarde. Lo cual y desayunaba y comía. Desayunaba y comía, tenías posibilidades de, como papá, tener una jornada laboral mucho más completa. Hoy México, en lugar de crecer ese programa, decide cancelar ese programa y regresar a esos niños que estaban con una condición mejor al programa Parejo para Todos. Esto quiere decir que el gobierno lo que está mandando es un mensaje de no subir
sino que emparejar. Y eso es peligrosísimo, porque lo que tenemos que hacer es ver cómo le damos más oportunidades a más gente. Hoy el sistema educativo tiene 2, matutino y vespertino. Sí. Esto hace que tengas un sistema de 4 horas solamente, de 8 a 12 y media del día. Quitándole la hora de descanso y todo, tienes prácticamente 3 horas y media, 3 horas para trabajar con los niños. Cuando estas horas que tienen otros países es prácticamente el doble o un poco más para trabajar con los niños. Eso genera unas condiciones muy diferentes para cualquier condición, y al mismo tiempo al papá le meten un estrés terrible. Tú imagínate que tengas que salirte a hacer toda una programación de tu chamba para poder responder, recoger a los niños, entregarlos, llevarlos en la tarde, media tarde, o sea, todo se complica. Entonces, en lugar de haber querido mejorar o empujar un programa y llevarlo a más niños a que puedan recibir mejor educación, decidimos emparejarlos. Y así como ese ejemplo, hay muchos otros en donde claramente este gobierno y los gobiernos anteriores no han puesto la educación en el radar como se merece y como una de las políticas o como una de las prioridades política pública para un país como México. ¿Cómo entender el rol, Alejandro, de nosotros como sociedad civil que pues algunos hemos desempeñado? En mi caso, yo tuve la fortuna y la gran bendición de poder ser profesor, de poder ser catedrático. He estado y estoy involucrado en procesos educativos también. He inclusive desarrollado junto con otras personas o en lo individual, les he ayudado a instituciones educativas a desarrollar modelos educativos, buscando precisamente ir hacia cuestiones de futuro, hacia cuestiones que muevan temas de habilidades y demás, pero como lo hemos hablado tú y yo, pues esto implica educación privada y está muy bien, pero la educación privada representa más o menos el 10-12% de los estudiantes de este país. ¿Qué hacer? ¿Qué posibilidades hay desde la sociedad civil para poder pisar qué acelerador, pisar o buscar qué canales para coadyuvar a los procesos educativos de este país, pensando que el 88%, el 90% de los estudiantes de este país estudian en una educación pública que, como lo acabas de plantear, entre 3 a 4 horas diarias efectivas de clase tienes? Y entonces, pues está mucho más complejo poder hacer eso. Si lo voy a ir poniendo en pedacitos. Tienes 4 horas diarias, promedio, 3 horas y media, más tienes 40 a 60 estudiantes por aula, y tienes a un profesor para estos chavos. Y entonces, pues el seguimiento a las situaciones, etcétera, etcétera. Vamos, en teoría esta parte de desarrollar habilidades es algo fundamental en términos de competencia a futuro, estas habilidades blandas y otra serie de cosas que pues en 4 horas o cómo me aseguro que tú adquieras el conocimiento y cómo me aseguro que puedas ir combinando para ir desarrollando habilidades, se vuelve más complejo, ¿no? Definitivo. Mira, te pongo un dato de la última prueba de la OCDE en términos de PISA. Es la prueba estándar que la aplican a más de 80 países en el mundo. El cuadril más bajo en términos de ingresos, o sea, en términos ya hablando de ingresos. Sí, nivel socioeconómico por ingresos. De cada nivel socioeconómico más bajo, digamos, sí, los que ganan salario mínimo y un poquito más, o sea, de los más bajos, estás hablando de que el 3 de cada 10 niños tienen un aprendizaje suficiente hoy. Suficiente. Esa misma suficiente, que es bastante sí, regular. Sí, claro. Esa misma proporción en la población más rica se va a 8 de cada 10, que también es muy malo, ¿eh? No te estoy diciendo que ahí debería de ser 10. Claro. En otros países estaríamos en 10. Pero hay una diferencia que hace que todavía las diferencias de nacimiento que se generan se crezcan con el tema de educación. Y eso no te estoy diciendo que tenemos una educación privada de la cual podamos presumir, ¿eh? De acuerdo.
privada en México es peor que que el peor cuadril, el cuadril más pobre en Vietnam. Como educan al cuadril más pobre en Vietnam, lo educan mejor que los más ricos en México, en términos de PISA. ¿Qué óvole? Y aquí pagamos, o se pagan cerca de 2 millones de pesos por estudios así, ¿no? Estamos hablando de un país. Se cortó un poquito, Alex, se cortó un poquito eso último, ¿puedes repetirlo? Sí, y lo que te decía es que si comparamos, por ejemplo, la educación privada en México contra algunos países del mundo que pudiéramos decir sorpresa, por ejemplo Vietnam, Ajá. La población más pobre de Vietnam en sus escuelas públicas educa con una mejor calidad de educación que en las escuelas de los más ricos de México, que son privadas. Eso quiere decir que los estudiantes de familias más ricas en México, en escuelas privadas, tienen una peor educación que los más pobres en Vietnam, que los más pobres en Inglaterra, que los más pobres en Canadá. Y eso nos habla de que nuestro sistema está en su totalidad mal. ¿Por qué la educación privada está tan mal en México? Porque no tiene competencia con la educación pública. Aunque sea un poco mejor que la educación pública, entonces tiene posibilidades de atraer estudiantes. Pero por instalaciones, por cuestiones que lo único que hacen es una colegiatura cara. Claro. Pero no una mejor calidad educativa. Entonces, bueno, eso es nomás como para que el auditorio entienda que México tiene una condición en los dos lados, y no quiere decir que no haya excepciones. Hay escuelas brillantes en los lados pero el promedio es malo, ¿no? Otra cosa que es bien importante de lo que tú decías, y creo que es bien importante que lo entienda tu auditorio, es que la educación no es la única posibilidad de salir adelante. México tiene casi 35% de su población en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Y eso hace muy difícil que a un niño, aun cuando le lleves una condición de educación de calidad, si no le resuelves sus condiciones básicas, es muy difícil que le digas, oye, vale la pena que le entres al inglés, vale la pena que tengamos pensamiento crítico, comunicación. Oye, no jodas, o sea, no puedo comer. Primero déjame comer, claro. Tengo una condición terrible, ¿no? Entonces, hay problemas estructurales en México que agravan aún más la situación. Entonces, fuera de ese contexto que no podemos decir la educación es el único camino, sino que tenemos que actuar de manera conjunta, con políticas de salud, con políticas económicas, con políticas que generen oportunidades al mismo tiempo que una condición específica de educación de calidad. Yo sigo pensando que uno de los factores fundamentales para que un país se transforme es la educación. De acuerdo. Pero bueno, sí tiene esa condición. Una educación de calidad con una condición de pobreza que no se apoye y no se complementen políticas que hagan que eso se cruce bien, es muy difícil que un joven o un niño pueda sobresalir o tendrá un desempeño mucho más bajo, ¿no? Hay estadísticas que nos hablan que una persona en una condición de pobreza o de extrema pobreza tiene un 70% menor de rendimiento que una persona que tiene las condiciones normales. Totalmente. Fíjate que esto lo sé por mi señor padre en reflexiones. Con mi papá platico mucho de muchos temas, luego a veces mucho de béisbol o de cosas así, pero de repente también hablamos y le entramos a la parte de educación. Y mi papá me cuenta muchas cosas de cuando él estaba chico, etcétera, etcétera, y me cuenta mucho precisamente de ese impacto que cuando entraron los desayunos escolares. A mi papá le toca, él estudiando en escuela pública cuando era infante, que a través de una política pública ingresan los desayunos escolares. Entonces, no es lo mismo llegar en la mañana sin nada en el estómago a tomar una clase cuando a lo mejor caminaste quién sabe cuánto, con las condiciones en las que vives para empezar a estudiar, aquel que sí tiene algo en el estómago. Entonces los desayunos empezaron a ser un tema de impacto. Mira,
yo quiero, nada más para ilustrar justo esto que tú dices que está alrededor y cómo tiene un impacto. Hay un indicador muy fuerte que se llama eficiencia terminal. Y como tú lo sabes bien, la eficiencia terminal tiene que ver con el número de, si entraron 100, por ejemplo, al primero de primaria, la eficiencia terminal del 100% sería que esos 100 terminen sexto de primaria. Esos mismos 100 acaban. Y los 100 que entraron a primero de secundaria acabarán tercero de secundaria y así te vas, ¿no? Esa es la eficiencia terminal. En la eficiencia terminal, el último dato que pude encontrar en la web, lo busqué inclusive en la página de la SEP, pero no encontré datos actualizados, que también ese me parece un punto ahí para poner sobre la mesa, que me parece un tema fuerte. Hay pocos datos educativos en México frescos. Hay muchos datos de muchas cosas, educativos hay pocos frescos, ¿no? Cuesta mucho trabajo de repente rascarlos o tienen que ser iniciativas de otros lados. Públicamente, a partir de lo que brindan las instituciones públicas, no de ahorita, de muchos años para atrás, cuesta trabajo. Pero bueno, el último que encontré es del 2016. Y la eficiencia terminal en la primaria como país es del 98%. Es decir, que de 100 que entran, terminan la primaria 98. ¿En qué condiciones? Ya este es otro tema y lo que tú ilustrabas hace rato. Pero después, ese 98% para la secundaria, perdemos 18%. Del 98% se va al 80% en la secundaria. Y en la media superior se va al 71%. Pero si vamos a la educación superior, en el global, la eficiencia terminal ronda cercana al 47%. Es decir, que de 100 jóvenes o 100 niños que ingresaron a primero de primaria en este país, más o menos 47 en promedio van a terminar la licenciatura. Y entonces, cuando tú ves todos los que van dejando en el camino, pues a lo mejor la lectura simple de otros serían, pues porque son burros, no estudiaron, reprobaron el año y demás. No, justo tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Muchos, por cuestiones económicas, por cuestiones de traslados, por cuestiones que tuvieron que empezar a trabajar, por cuestiones, etcétera, etcétera, fueron dejando los estudios para incorporarse a la vida económica y ayudar a subsistir a sus familias. Sí, es correcto lo que dices y todavía se agrava un poco más. Los datos que nosotros utilizamos como Mexicanos Primero en términos de estadísticas terminales es niños que entran a la edad que deben de entrar, al grado que deben de entrar y salir en la edad que está recomendado. Claro. Y eso todavía agrava mucho más. Entonces, si estás hablando de que 100 niños entran en primero de primaria, en Jalisco estamos teniendo una eficiencia terminal del 47%. ¿En la primaria? No, a prepa. A prepa. Wow, o sea, de 100 que entraron a primero de primaria, 47 terminan la prepa en Jalisco. Esto quiere decir que 53 se quedan fuera. Y si te vas a lugares como Oaxaca, Chiapas, eso se baja hasta los 35%. No, estamos. Entonces estás hablando de que primero tienes ese problema de eficiencia terminal, que es muy diferente tener a una persona de 40 años que termine su prepa. De acuerdo contigo. De 19 años, porque lo que tienes que querer es empuje a esas horas, en ese tiempo, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Por eso, para mi gusto, es más importante destacar que le presentamos esta estadística al gobierno, que es de sus mismos datos. No les gusta, porque finalmente lo quieren ver un poquito mejor todo, ¿no? Pero realmente claro, es una situación real. Por otro lado, hay otro dato. Estos niños que salen medido en función de planea, 8 de cada 10 pasan de panzazo o reprobaron en matemáticas. En lectura, 7.6 reprobaron o pasan de panzazo. Y en ciencias, el 80%, o sea, 8 de cada 10 tampoco. Entonces, realmente, aparte de que tenemos pocos que salen en tiempo y forma, tenemos una pésima calidad. Entonces, ese niño no tiene las capacidades, sus jóvenes no tienen las capacidades que hoy se están requiriendo para poder surfear este mundo.
Y estamos hablando de también una educación que está muy enfocada en leer, escribir y prácticamente álgebra. No estás hablando de que tenemos una educación que lo que está dando es la comunicación que necesitan tener los niños, sí, claro, el pensamiento crítico que necesitan tener los niños, la colaboración o el trabajo en equipo que hoy se requiere, y la creatividad. Y eso por quiere supuesto. decir, para generar creatividad lo que tienes que hacer es exponerlos a diferentes escenarios y que en esa prueba y error puedan aprender y saber que el equivocarse no está mal en esta vida, sino que lo que tienes que empezar a hacer es cómo tener esa resiliencia para seguir aprendiendo y seguir mejorando. Todo eso, hoy el sistema educativo nuestro no lo contempla, por supuesto. No. O sea, los niños ni siquiera están en una etapa muy básica, ¿no? Entonces, sí creo que lo que tenemos que hacer para transformar esta educación y realmente cambiarla de fondo es realmente de fondo transformar la forma en que hoy hacemos que los niños aprendan. Y esto quiere decir que tenemos que buscar esquemas que nos permitan de manera creativa involucrar a los niños y las niñas a exponerlos a situaciones reales en donde puedan sí, claro, aplicar los conocimientos. Y esa es un poco la tendencia de los países más desarrollados y gobierno, en donde busquemos desarrollar un esquema que nos permita dar una mejor calidad con las restricciones presupuestarias y con las condiciones. Listo, retomamos. De entrada, conversadores, tenemos algunos temas. Ya saben que la tecnología no tiene palabra de honor. Alejandro está desde Guadalajara ahorita, entonces pues hemos tenido algunos temas ahí. Agradecerte infinitamente, Alejandro, tu paciencia y tus ganas por compartirnos esta información. Quisiera retomar el hilo ahorita que se nos cortó un poquito la comunicación con el internet. Estabas justamente dando la propuesta, es decir, de dónde tendríamos que partir para empezar a mejorar o a enderezar este tema educativo en este país. Me gustaría que retomáramos de ahí. Ok, creo que hay varios factores específicos que nos permiten ver hoy que lo que pasa en México necesitamos transformarlo de raíz. Transformarlo de raíz quiere decir necesitamos trabajar de fondo en transformar la forma en que educamos a los niños y las niñas en México. Y para ponerles en contexto, hoy en Jalisco estamos trabajando de la mano con el gobierno en un proyecto que lo queremos pensar a 10 años, en donde podamos intervenir en un principio 500 escuelas que nos permitan trabajar de la manera que no nomás nosotros pensamos, sino que también los directivos y las personas responsables de las comunidades Alex, te perdimos ahí. Y si igual ellos quieren transformar y en este contexto la creatividad mexicana y la capacidad de poder, digamos, enfrentar problemáticas se demostró en muchos casos por aquellas comunidades que tuvieron esas capacidades de hacerlo. ¿Qué pasó? Prácticamente el gobierno quitó las manos y dejó de encimárseles a las comunidades. Y aquellas comunidades que pudieron demostrar que no solamente podían hacer las cosas para poder sostener el aprendizaje de los niños y las niñas de su comunidad, sino mejoraron muchísimas cosas e innovaron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es darles capacidades, darles facultades
pero al mismo tiempo capacitarlos y trabajar con ellos de la mano para desarrollar mayores habilidades en los directivos, como la primera o la pieza más importante del rompecabezas de una comunidad educativa, los maestros y la misma comunidad con los padres de familia. Y eso quiere decir que todos entiendan la importancia que tiene la educación y cómo juntos podemos desarrollar esquemas que permitan llevarle a los niños aprendizajes que no solamente se queden en la parte de sumar y restar, saber leer, sino que puedas tú tener una capacidad crítica de decir esto es una información buena, esto no, que puedas tú tener una capacidad de investigar, que tengas una capacidad de trabajar en equipo, poder aprovechar las capacidades de tus compañeros y que aprendan unos de los otros, que tengas la capacidad también de comunicarte asertivamente, y eso no solamente se aprende con pruebas y exámenes, sino que se aprende probando y generando condiciones de aprendizaje que permitan desarrollar esas habilidades que son básicas para poder desarrollar y para poder tú, digamos, desarrollar tus máximos potenciales ya en el mundo laboral. Entonces, estamos ahorita en ese proceso. Sabemos que va a ser un reto increíblemente grande y estoy muy entusiasmado de poder realmente, junto con otros un grupo de gentes interesadas desde la sociedad civil, desde una manera súper humilde, poder presentar todas nuestras condiciones, o sea, toda la oferta posible a las comunidades para ver que tengan un abanico de posibilidades para poder empezar, a quienes vayan queriendo, que vayan adoptando mecanismos que permitan llevarles una mejor calidad de educación a sus niños, niñas y jóvenes. Oye, no sé si se oyó. No, se oyó la gran mayoría, bastante bien, la verdad, muy claro. Alejandro, de mi parte, pues digo, no quiero sonar condescendiente, pero de entrada felicidades, qué padre que tengas la iniciativa y tengan la iniciativa. Si algo siempre se va a requerir para que sucedan las cosas es voluntad. Por difícil que sea, por complejo que sea, por barreras que se puedan encontrar, si todos los que estamos como actores dentro de esta sociedad mexicana encontramos en cierto espacio, en cierto momento, voluntad, las cosas pueden empezar a ser diferentes. Entonces, Alejandro, en verdad, desde acá va una felicitación y un agradecimiento por la voluntad y por hacerlo, ¿no? Quiero nada más plantearte una antes de cerrar este conversatorio y agradecerte nuevamente tu valiosísimo tiempo, la generosidad por tu espacio. Sabemos que eres una persona muy ocupada, pero Alejandro, tocaste en dos momentos la palabra capacitación. Y entonces, pues puede venir Juan, de quien tú quieras, a capacitar a todos lados, pero justo hablábamos y se ha hablado durante este espacio de modelos y metodologías diferentes, Corea, Vietnam, ciertos países, bueno, pues se sabe de Finlandia, se sabe de Indonesia, se saben de ciertos, se sabe de Singapur, por supuesto, se saben de ciertos países que tienen la India, que tienen esquemas punta de lanza que están aplicando desde hace rato metodologías distintas. ¿Qué pasaría si ya sea el gobierno, por supuesto, o también algunas iniciativas desde el área de la sociedad civil, de la iniciativa privada, se pudiera hacer, o sea, está claro que no todos los profesores pueden ir, está clarísimo, ¿no? Pero si algunos de estos profesores que están en escuelas públicas, que están en escuelas privadas, pudieran estar, imagínate, un año en las escuelas en Vietnam, un año en las escuelas en la India, un año en las escuelas en Finlandia, y luego estos profesores empiezan a aplicar lo que vieron allá, tropicalizado por supuesto a este país, y empiezan a contagiar y empiezan a compartir con sus paralelos. Eso creo que podría llevar un proceso de capacitación, tal vez, a lo mejor un poco más tardado en términos de lo que tendría que estar el tiempo allá,
pero en términos de eficacia a lo mejor podría ser más fuerte que contratar a Juan Pérez, que es el ultracapacitador de los Estados Unidos, y que traerlo para acá, ¿no? Sí, lo que dices es increíblemente rico y posible. De hecho, nosotros tenemos un premio que se llama ABC, que premia a los mejores maestros de México. Y los premios que nosotros dábamos era una experiencia en España, en países que pudieran ser un ejemplo para los maestros. Y los llevábamos a viajar para que conocieran diferentes cosas que se están haciendo en otros países. Los llevamos a Chile, los llevamos a España, los llevamos a Inglaterra. Bueno, una de las condiciones difíciles que tenemos es que no todos los maestros hablan otro idioma, ¿no? Sí, está claro. Teníamos que llevarlos a lugares donde se hablara el mismo español, idioma, se tuvieran condiciones, sí, claro, pudieran tener condiciones de español. Pero eso que dices es muy importante. La otra es que realmente a los directivos les tenemos que abrir el panorama, que ellos se vuelven, como quien dice, mentores de sus maestros. Sí, el rol es diferente. Líderes de su comunidad. Entonces tienen que tener habilidades que no necesariamente las tomaron o las aprendieron cuando eran maestros, o que fueron subiendo las condiciones. Entonces, eso desarrollamos, por ejemplo, con el TEC de Monterrey, Mexicanos Primero y la Universidad de Cambridge, un diplomado en liderazgo educativo que tenía que ver con atender a los directivos. Y ese tuvo un éxito increíble, porque los maestros les metías a practicar y a desarrollar ciertas cosas que les permitían llevar la imaginación a otro nivel. Y muchos de ellos se van a implementar. El tema es que todo esto tiene que tener continuidad. Entonces, sí, un gobierno quiere, otro gobierno no quiere, y es bien difícil generar un impacto, ¿no? Entonces llega el gobierno local y llega el gobierno federal y dice, no, yo hago mi programa de desarrollo. Y acaban haciendo una cosa que tiene otro objetivo, ¿no? Sacarle dinero al sistema en lugar de verdaderamente capacitar a los directivos. No, entonces, es ahí donde nos hemos encontrado con unas condiciones difíciles, pero yo lo que haría es invitar a tu público a que, si queremos y pensamos que México para nosotros es un lugar en el que queremos ver desarrollar, crecer a nuestros hijos, necesitamos ver cómo desde nuestras trincheras incidimos en que México tenga una mejor calidad de educación para todos y todas. Definitivo, tiene que estar en la agenda de todos. Alejandro, híjole, de veras no sabes cómo te agradezco tu tiempo, tus comentarios, tu información, tu conocimiento, tu voluntad. Me encantaría comprometerte delante de los conversadores a que tengamos en futuros episodios otra conversación para profundizar más de esto, que se puedan dar nuevos datos y que puedan ir ya a lo mejor con resultados de esto que tú acabas de plantearnos, cómo vamos a ir, cómo va avanzando esto, y nos lo puedas participar aquí en el conversatorio. Me encantaría volverte a tener por acá. Alejandro, de veras, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Luis, y muchísimas gracias a todo tu auditorio. La verdad, un placer. Y con todo gusto, cuando tú me invites, estaré por acá. Perfecto, Alejandro. Pues te mandamos un abrazo hasta tierras jaliscienses y cuídate mucho. Saludos a la familia, por favor, a todos. Muchas gracias. Claro que sí, Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta adiós, conversadores. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales para alimentar más futuras conversaciones. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.